Bueno, que cuando la explosión del 7 de agosto, que fue en el año 56, yo tenía 4 meses de casada y de haberme ido a vivir allí a esa casa que era a 4 cuadras de donde explotó los camiones que decían que iban con pólvora, que iban con misiones pues para Bogotá. Y resulta que a mí me contaron que por ahí pasó un borracho en ese momento, iba a ser la 1 de la mañana, cuando iba fumándose un cigarrillo y que cogió y tiró el cigarrillo y que por eso fue que empezó la explosión de los camiones, que eran, ¿qué? 7 camiones que habían cuadrado allí en la estación del ferrocarril. Y la casa donde yo vivía en ese momento, que hacía 4 meses vivía allí, era en la 29 con tercera, calle 29, 323 era el número. Y yo estaba a 4 cuadras y eso fue como que hubiera sido ahí dentro de mi casa, porque eso vinieron todos los techos abajo, todas las paredes, todo se dañó. Y yo como estaba en embarazo, pues por instinto, lo único que acaté fue en el momento que sentí la explosión, me senté y me cubrí mi estómago, porque pues ya uno en embarazo defiende sus hijos. Se oía pues la gente gritando, porque las casas, por ahí se cayeron casi la mayoría de las casitas, porque eran casas como de bareque o de adobe, no sé qué material en ese tiempo. Y entre las poquitas que se quedaron en pie estaba la casa donde yo vivía, que era la casa de mi suegra. Y gracias a Dios pues a mí no me pasó nada, pero a mi suegra sí. A ella se le vino una ventana y le fracturó el cráneo. Entonces a eso fue a la 1, más o menos como a la 1 de la mañana, y mi esposo, que el hijo pues de ella, salió a esa hora. Cuando la mamá no respondía, él la llamaba y no respondía en medio de todo ese caos que teníamos, techos caídos y todo desbaratado. En medio de ese caos se buscaba pues a ella, la llamábamos y no contestaba. Entonces por encima de todo eso, puertas y todo que estaban en el suelo, que todo se había arrancado, él entró y ella estaba en la cama en un charco de sangre. Y era que se le había caído la ventana que estaba al frente de ella, de la cama de ella, se le cayó y le fracturó el cráneo. Entonces él se fue, vivíamos en la 29, y él se fue a San Nicolás, como a 10 cuadras que quedaba donde él guardaba el carro. Entonces fue y lo trajo, fue de las primeras que llegaron a la clínica de Occidente, de los heridos que llegaron a la clínica de Occidente, fue una de las primeras, ella. A él le tocó, para poder que le hicieran esa cirugía, pues que le iba a hacer a la mamá, él mismo coger con una cuchilla y quitarle todo el pelo a la mamá para poder que la atendiera pues para la cirugía, porque ella tenía el cráneo fracturado. Ella inclusive quedó, pues ella no volvió a hablar ni a conocer a nadie. Tuve que salir a la calle porque eso no había a dónde hacerse uno, y me senté en un andén. El cielo se puso rojo, 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 como que había candela, pues así como en el aire. Y poco a poco fue llegando carros, entre ellos llegó un carro de una familiar mía, un tío, que llegó a buscarme a ver qué me había pasado. Y sí, me encontró ahí sentada en la calle, con más gente que había ido, que estaba mirando ver a sus familiares qué les había pasado. Y algunos pues los encontraron heridos, otros muertos. Estuve yo ahí en la calle pues mirando a la gente correr y gritar, y que no sabían ni a dónde era que estaban, porque la gente quedó desubicada. Nadie sabía qué era lo que había pasado. Que sí decían que ya empezaron con las horas, empezó la gente a decir que sí, que era que se han explotado unos camiones que había guardado que el ejército al pie cerca donde quedaba el ferrocarril la estación del ferrocarril. Además dicen que eso llegaron ya tarde de la noche, que llegaron pues ya la tarde de la noche. No llegaron temprano a cuadrarlos ahí, sino que primero ellos habían cuadrado por Versalles, pero por allá la gente que vivía por allá se dio cuenta que había en los camiones, entonces hicieron la bulla y
y obligaron a quitar los camiones de allí. Entonces por eso fue que los fueron a dejar allá en la estación del ferrocarril. Yo creí que es que yo, siendo yo blanca, que es que negra. Porque cómo quedaría de ese tine, que todo eso, que yo quedé fue llena como de una cosa grasosa, un tizne grasoso. Y eso uno se bañaba y duró días, bastantes días para sacarse toda esa grasa del cuerpo. No salía de la piel, pues no salía. Yo soy muy nerviosa, a mí no me gusta ver nada de cosas así. Yo sabía que habían quedado muertos, pero yo nunca quise ir a ver nada. En el momento yo como no hice sino sentarme, quedé como tan aturdida que yo no pensaba en nada, y no sentada allá en el suelo, esperando a ver a qué hora llegaba mi marido.